Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga y vamos a continuar con la serie de hombres como vos y yo, y hoy vamos a ver la vida del rey Saúl. Saúl va a comenzar el periodo de la monarquía en Israel y cuando comienza la monarquía va a ser el fin del periodo de los jueces de Israel. Dios mismo había sido el juez final y libertador del pueblo de Israel mientras estuvieron todos los jueces. Gedeón, por ejemplo, un juez, él mismo había insistido en que el Señor era el verdadero gobernador de Israel. En Jueces 8:23, Gedeón, que lo habían querido hacer gobernador, él les dice: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará sobre ustedes. Jehová será aquel que señoreará sobre vosotros. Israel rápidamente se olvidó de los actos de Dios, así como nosotros muchas veces nos olvidamos de los favores que Dios hace sobre nuestras vidas. Y cómo Dios los había librado de la esclavitud de Egipto, cómo Él los había conducido a esa tierra prometida, y no solo conducido, sino introducido en la tierra. Pero vemos que a partir de estar allí, Israel comienza a perder su identidad como pueblo escogido de Dios, y ellos comienzan a adoptar las costumbres de estos pueblos vecinos, tanto la moral, sus dioses, creencias religiosas, vida social y también familiar. Y ellos para parecerse a estos pueblos solo necesitaban tener un rey. Vemos que Dios les había dicho a ellos en el desierto: ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Y ellos se habían olvidado de estas cosas. Primera de Samuel nos va a mostrar la transición política y espiritual de estos dos periodos, de los jueces a la monarquía. Este cambio fue algo que ya en la mente de algunas personas en el periodo de los jueces se había comenzado a gestar, pero en Primera de Samuel esto ya va a ser a concretarse, se va a materializar. Vemos allí por qué se pide un rey. En el capítulo 8 de Primera de Samuel dice que Samuel había ya envejecido y que él tenía 2 hijos a los cuales había puesto por jueces sobre Berseba. Pero la palabra de Dios dice que estos 2 hijos de Samuel no eran honestos, sino que aceptaban el soborno y pervertían el derecho. Por lo que allí se juntan los ancianos y le piden al profeta Samuel que ellos querían un rey, que no querían que sus hijos, los hijos de Samuel, los gobernaran. Y vemos que Dios era el que quería reinar en el corazón de los israelitas, así como Él quiere reinar en nuestro corazón. Su pueblo debía ser santo y no como las otras naciones de la tierra, o sea, debía ser un pueblo apartado para Dios. Pero ellos no querían ser diferentes, ellos querían conformarse más bien al mundo. Samuel por esta petición se afligió y oró a Dios, pero Dios le dijo que sí, que les iba a dar un rey, y le dice: porque no te han desechado a ti. Lo consuela un poco a Samuel, le dice: no te desecharon a ti, sino que me han desechado a mí por rey sobre ellos. Y vamos a ver que entonces va a haber una diferencia entre los jueces y los reyes. Un juez, como vimos un poco la semana pasada, era un líder que era levantado por Dios para satisfacer
una necesidad específica en un tiempo especial, cuando por ejemplo una nación enemiga los invadía. Entonces Dios levantaba a uno de estos jueces, ellos ganaban y este juez volvía nuevamente a las tareas que antes hacía, antes de este llamado. Y la diferencia es que ahora un rey no solo mantenía su oficio como rey por todo el tiempo que él viviera, sino que sus propios hijos, los hijos del rey, iban a heredar este trono. Los reyes iban a establecer un gobierno que iba a ser permanente y que muchas veces iba a ser de bendición o no para el pueblo de Dios. Otra de las razones por las cuales ellos querían pedir un rey o pidieron un rey fue porque se sentían hostigados por los distintos pueblos enemigos. Por ejemplo, en ese momento había un rey que se llamaba Naas y que era de los hijos de Amón, y que este rey hostigaba constantemente a la tribu de Rubén y de Gad. Y vamos a ver luego que Dios entonces les va a decir que les va a dar un rey, pero también les va a mostrar qué es lo que este rey va a hacer con ellos. Y le dice, este rey se va a enriquecer a sí mismo, va a empobrecer al pueblo, va a tomar a sus hijos y a sus hijas para ir a la guerra, va a tomar a sus hijas para los quehaceres domésticos, y prácticamente ustedes van a ser esclavos de este rey, porque les va a aún aumentar los impuestos. Dios ya había provisto que un día Israel iba a tener un rey, porque lo podemos ver en Deuteronomio 17, 14 al 20, donde Dios va a dar algunas leyes acerca de un rey. Pero este no era el momento que Dios había preparado. Sin embargo, vamos a ver aquí, entonces ahora sí, específicamente la vida del rey Saúl, que va a ser el primer rey de Israel. En el capítulo 9 de Primera de Samuel, dice que Saúl va a tener a su papá, que se llama Cis, y dice que Cis era un hombre valeroso, o sea, era un hombre valiente. Y vemos que Saúl, dice la palabra de Dios, que era joven y hermoso, que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, y que de hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl tenía la apariencia de un rey. Si para ser rey de Israel se necesitaba apariencia y se necesitaba la imagen, Saúl era aquel que reunía con estos requisitos. Vemos que el nombre de Saúl quiere decir aquel que ha sido pedido a Dios. Israel pidió un rey y Saúl ciertamente fue la respuesta. Luego vemos aquí en esta historia del capítulo 9 que su padre Cis envía a Saúl y al sirviente a buscar unas asnas que se habían perdido. Así que ellos salen en esta misión de encontrar estas asnas, porque este tipo de animales era muy importante, porque eran animales usados en la agricultura para mover el arado, para llevar carga, para aún cargar personas. Así que era necesario que estas asnas se encontraran. Pero vemos que salen ellos en busca de estos animales y pasan los días y al no encontrarlas, dice que Saúl mismo le dice al sirviente, ahora mi papá, las asnas no aparecen, mi papá debe estar preocupado por nosotros también. O sea que no solo se habían perdido las asnas, sino que su padre podía pensar que hasta su hijo se había perdido. Así que el sirviente le dice, en esta ciudad hay un varón de Dios, un profeta, y que podemos ir a consultarle a ver si él nos puede dar indicaciones de dónde pueden estar estos animales.
Samuel no era solamente profeta, sino que también era juez de Israel y vivía en el mismo territorio que Saúl. Y vemos que Samuel ministraba en las ciudades de Betel, de Mizpa y de Gilgal, y él juzgaba en esas ciudades a todo Israel. El sirviente, por lo que vemos aquí, tenía conocimiento de la existencia de Samuel, y no solo Samuel, sino qué oficio tenía Samuel, que era el de profeta. En cambio, por lo que vemos, Saúl no tenía ni idea de la existencia de Samuel. Y esto era parte de un desconocimiento que él tenía acerca de las personas importantes de la región, porque Samuel no era cualquier persona, Samuel era el juez y era el profeta de Israel. Y no solo un desconocimiento, sino que esto nos hace ver que él tenía también un desinterés por las cosas espirituales en este caso. El encuentro que Saúl tiene con el profeta Samuel va a cambiar en ese momento toda su vida. Jehová le había revelado a oídos de Samuel que al otro día le dice: mañana a esta misma hora yo enviaré un varón a ti venido de la tribu de Benjamín, al cual dice: vas a ungir por príncipe sobre mi pueblo, dice Israel, y dice la misión que va a tener: salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Así que este era el llamado que iba a tener el rey Saúl. Vemos que allí Saúl no tenía una relación con Dios. Sin embargo, Dios va a usar estas circunstancias de esta pérdida de las asnas para que el mismo Saúl lo pudiera conocer al profeta Samuel. Vemos que Samuel conocía y amaba a Dios, así que Dios le habló al oído y le reveló de que al otro día iba a conocer al futuro rey de Israel. Ciertamente Dios les iba a dar un rey, y a pesar de que Saúl tuvo muchos problemas a lo largo de su reinado, no debemos pensar, como vamos a ver ahora, que fue un completo desastre, sino que él libró muchas batallas a favor de su pueblo y salió victorioso. Vamos a ver entonces ahora el encuentro entre Saúl y Samuel. Cuando Saúl conoce al profeta Samuel, este lo invita primero a ir a un sacrificio y luego a una comida en la cual va a invitar a 30 invitados especiales. Pero primero le dice: despreocúpate por las asnas de tu padre, porque estas han sido ya encontradas. Y le va a comenzar a decir palabras proféticas y le dice: ¿para quién, dice, es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para la familia de tu padre? Me imagino Saúl habrá abierto los ojos muy grandes y Saúl le responde: ¿no soy yo el hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y cuando se hizo la repartición de las tierras a la tribu de Benjamín, por ser la más pequeña, también le tocó la porción más pequeña del espacio físico. Pero vemos que luego Saúl le dice: ¿y mi familia no es de la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? Y la familia de Saúl era una familia aparentemente próspera, y su padre dice que era un hombre valeroso. Sin embargo, él tenía un concepto de que no eran importantes, que su tribu era muy pequeña y que su familia también era muy pequeña. Algunos le pueden llamar a esto un complejo de inferioridad o que Saúl tenía baja autoestima.
Pero en esto que él decía podemos ver que Saúl era una persona humilde, que él en ese momento no se la creía. Y si de casualidad Saúl en algún momento pudo escuchar a los ancianos que decían que estaban buscando un rey para Israel, seguramente a él no se le hubiera ocurrido pensar que él podría haber sido el candidato para ser rey de Israel. Y vamos a ver que allí, después de ese encuentro, Samuel lo invita a este sacrificio, y después del sacrificio van a esta comida y lo sienta, dice, a la cabecera, lo sienta junto a él, y vemos que le da un lugar de privilegio en esa mesa donde había muchas personas y todas eran personas distinguidas. Y vemos no solo que le da un lugar especial en la mesa, sino que también dice que le da la porción especial de ese alimento, le da la espaldilla. Esta espaldilla era parte del sacrificio que siempre era reservado para los sacerdotes. En este caso, él recibió la mejor parte. Después dice que la palabra de Dios que Samuel y Saúl conversaron toda la noche y que a la mañana siguiente el profeta sale a despedirlo, y cuando lo despide le dice al sirviente que estaba con Saúl que se tenía que apartar un poco, y allí Samuel unge, toma el cuerno del aceite de la unción y unge a Saúl como rey sobre el pueblo de Israel, para que gobernara al pueblo de Dios y para que salvara al pueblo de los filisteos. En esta unción Dios lo va a capacitar para que pudiera hacer esa tarea que Dios le estaba encomendando. Y vemos que esta unción fue hecha en secreto, o sea, no había nadie de testigo. El aceite había caído sobre la cabeza, sobre el rostro, sobre las vestiduras de Saúl, así como nos habla también el Salmo 133. Y vemos que Saúl iba a gobernar al pueblo de Dios. Pero Samuel allí también le va a hablar de 3 señales que le tienen que acontecer a partir de allí. Y estas 3 señales le van a acontecer todas. Y la última de las señales era que él en el camino se iba a encontrar con una compañía de profetas, con un montón de gente que eran profetas y que ellos venían a encontrarse con Saúl y venían también con instrumentos de música y venían profetizando. Y dice que cuando estas personas se acercaron a Saúl, Saúl comenzó, dice, a profetizar junto con ellos, de tal manera que muchos decían, este no es el hijo de Cis, Saúl está profetizando con los profetas. Y vemos que en ese momento dice la palabra de Dios que no solo que él profetizaba, sino que dice su corazón fue mudado, su corazón fue cambiado. Y cuando le tenían que acontecer estas cosas, Samuel le dice, y cuando todo esto te pase, dice, haz lo que te viniera en la mano a hacer, porque Dios está contigo. Y vamos allí Samuel después lo lleva a Mizpa, y dice, vayan todos a Mizpa, hace una reunión con todas las tribus, y hace llamar delante de él a la tribu de Benjamín, y hace apartar allí a la familia de Cis, y allí lo llaman a Saúl. Y gran sorpresa fue cuando lo llamaron y él no estaba, y le consultan a Dios para saber dónde estaba Saúl, y Dios le dice, está escondido en el bagaje, está escondido detrás de los bultos. Y estos son hombres como vos y yo,
Y nosotros también a veces nos escondemos como Saúl, nos escondemos de las responsabilidades importantes, porque a veces tenemos miedo al fracaso, porque pensamos lo que pensarán los otros, o quizá porque nos sentimos inseguros de cómo proceder. Pero tenemos que tener confianza, seguridad de que si Dios nos llama para algo, Él nos capacita para poder hacer esta tarea, para hacer la tarea a la cual Él nos ha encomendado en ese momento. Y dice que allí entonces fueron a buscarlo a Saúl, lo trajeron, lo pusieron en el medio y comenzaron a gritar: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! El pueblo de Dios estaba contento porque tenía un rey. Y allí Samuel recita entonces las leyes del reino y dice que las escribe y que las guarda después en un libro. Luego Saúl se va a su lugar en Ramá y Saúl también se va a su lugar que era en Gabaa. Y dice la palabra de Dios que Dios tocó el corazón de muchos hombres en ese momento para que fueran hombres de guerra, para que siguieran a Saúl. Pero el versículo 10-27 de 1 Samuel nos dice: pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? ¿Quién es este? ¿Cómo nos va a salvar? Y dice que le tuvieron en poco y no le trajeron en ese momento presentes como era costumbre, honrar a una persona con regalos. Y dice que él disimuló. Otras versiones dicen: mas él se hizo el desentendido, mas él guardó silencio, pero Saúl los ignoró, mas él no les hizo caso. Qué buena realmente fue la actitud en ese momento de Saúl, porque Saúl como rey podría haberlos anotado a estas personas en una lista negra y después arreglar cuentas con ellos. Sin embargo, vamos a ver ahora el capítulo 11, donde el rey Naas, este rey que hostigaba a la tribu de Benjamín y de Rubén, y de Gad, ahora estaba amenazando a los de Jabes de Galaad. Y cuando estas personas son amenazadas por este rey, deciden avisarle a Saúl. Y Saúl inmediatamente convoca a toda la gente de Israel para que vengan y vayan a pelear contra este rey Naas. Obviamente Israel los venció y allí en esa victoria que fue contundente aparece Samuel y muchos de estos hombres de guerra le dicen a Samuel: ¿quiénes son los que decían ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los vamos a matar. Y esos hombres eran aquellos hombres perversos que habían dicho: ¿cómo nos ha de salvar este? Y allí aparece Saúl en ese momento y él dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Así que vemos que Saúl se había olvidado de estos hombres que lo habían en su momento menospreciado y que no daban, como se dice comúnmente, 2 pesos por él. Allí Samuel los lleva a todos, van a Gilgal y renuevan allí el reino. Dice que lo invisten a Saúl y Dios le concede la victoria y confirma este reinado, y dice que todo el pueblo y todos los soldados estaban alegres por esto. Así que podemos ver aquí buenos augurios para nuestro rey Saúl. Y vemos luego en el capítulo 13 a Saúl una vez más combatiendo contra los filisteos. Dice que en ese momento su hijo Jonatán ataca una guarnición de los filisteos, y los filisteos, al enterarse, deciden
también juntarse todos en contra de Israel. Esta noticia hace que los mismos soldados israelitas comiencen a tener temor por causa del acecho de los filisteos y comienzan a desertar, comienzan a esconderse entre los peñascos. Y allí en Gilgal, Saúl lo estaba esperando a Samuel y comenzó a preocuparse por esta situación de que los hombres estaban desertando y decide él mismo ofrecer estos holocaustos y estos sacrificios. Y cuando termina de hacer esto, inmediatamente aparece el profeta Samuel y le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y esta misma frase también Dios se la dice a Eva y a Caín en Génesis 3:13 y Génesis 4:10, usted lo puede ver, donde dice: ¿qué has hecho? Cuando ellos pecaron, Dios le dijo eso: ¿qué has hecho? Y vemos que el estar en Gilgal era importante porque era un acuerdo que ya tenían tanto Samuel con Saúl, porque en 1 Samuel 10:8 Samuel le dijo: ve a Gilgal y entonces yo descenderé, dice, a ti para ofrecer sacrificios y ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Allí se iban a ofrecer los sacrificios en Gilgal, los iba a ofrecer Samuel, y el profeta le iba a decir lo que Saúl tenía que hacer. Saúl en ese momento hizo como a él le pareció. ¿Y qué le dice? Aparte de qué has hecho, qué es lo que hiciste, le dice: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había mandado. Y este era el verdadero asunto. Él no había sido obediente, no había guardado el mandamiento de Dios. Pues Jehová dice: si hubieras obedecido, confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Tu reino ahora no va a ser duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Así que allí vemos el primer tropiezo que el rey Saúl tiene. Luego en el capítulo 14, él hace juramentar a los soldados de que no iban a comer ningún alimento, y esto casi le cuesta la vida a su hijo Jonatán, porque Jonatán no había escuchado este juramento y comió, lo cual correspondía que Jonatán muriera. Pero los soldados intervinieron en ese momento y pudieron salvar a Jonatán de que su padre lo matara, porque Jonatán mismo ese mismo día había traído una gran victoria para los israelitas y había vencido a los filisteos. Luego vamos a ver el capítulo 15, que creo que en esta historia y en la historia de Saúl es el más triste. Y vamos a ver que Dios vuelve a hablarle a Samuel y lo envía que vaya y hable con Saúl. Y le dice: Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Y le dice: yo castigaré lo que hizo Amalec. Dice: lo que le hizo a Israel al oponérsele camino cuando subía a Egipto. Amalec se había interpuesto y no había dejado que Israel pasara por en medio de su territorio cuando Israel iba camino a la tierra prometida. Entonces Dios le dice: hiere a Amalec. Dice: destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Comienza la batalla y vencen a los amalecitas. Saúl allí perdona, Saúl y el pueblo perdonan a Agag, y no solo a Agag, sino que perdonan a lo mejor
de todo el ganado que ellos tenían, las ovejas, las vacas, los animales engordados, los carneros, todo lo que ellos consideraron que era bueno, no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, todo lo destruyeron. ¿Cuál había sido la orden de Dios? Muy clarita había sido: presta atención y destruir todo. Eran solo dos cosas que tenía que hacer: prestar atención y, en base a ese prestar atención, destruir todo lo que Dios le había dicho que destruyera. Y en hombres como vos y yo, nosotros también podemos ser como este Saúl. Y a veces queremos ser más buenos que Dios, porque lo que hizo Saúl y el pueblo fue no solo desobedecer, sino que ellos mismos juzgaron lo que era bueno y lo que era malo. Y vemos que muchas veces nosotros razonamos con Dios y desobedecemos una orden de Dios, porque decimos, y bueno, antes era así, pero ahora es de esta otra manera, los tiempos han cambiado. Y sí, en realidad los tiempos han cambiado, cambian siempre, constantemente, pero Dios nunca cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es aquel que permanece fiel. Y aparentemente Saúl y el pueblo de Dios querían hacer las cosas mejor que Dios. Ellos pensaban que lo estaban haciendo mejor que Dios, a lo mejor. Como nosotros a veces podemos pensar que la forma en que hacemos algo es mucho mejor que lo que Dios haría. Y eso es presunción. Pero ellos dice que dejaron lo mejor vivo y lo que ellos consideraban que era malo, lo destruyeron. Así que allí inmediatamente viene palabra de Dios a Samuel, y Samuel, Dios dice que está apesadumbrado de haberlo puesto a Saúl por rey, y dice, Saúl se ha vuelto en pos de mí, Saúl se ha hecho mi enemigo, ahora habiendo hecho esto. Así que el profeta Samuel clama toda esa noche, ora delante de Dios, y está afligido por haberse enterado de esto que había hecho el rey Saúl. Y vemos que muy temprano por la mañana el profeta se dirige a Saúl, y Saúl, cuando lo ve, le dice: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y aquí vemos cómo Saúl, que no está siendo sincero, adula al profeta y le dice: bendito de Jehová. Y no solo adula al profeta, sino que se adula a sí mismo, porque dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Y vemos que ahí Samuel escucha las ovejas y le dice: ¿qué es ese balido de ovejas, ese bramido de las vacas? Y Saúl les dice: de Amalec, dice, los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor. ¿Para qué lo perdonó? Para sacrificarlo a Jehová, tu Dios, le dice. Pero lo demás lo destruimos todo. Quédate tranquilo, Samuel, no quedó nada, absolutamente como Dios nos dijo, no quedó nada. Y allí el profeta Samuel le dice: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Le dice: aunque eras pequeño en tus ojos, era de la tribu más pequeña, era de la familia más pequeña, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, de las 12 tribus? Y ahora Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Antes bien, le dice Saúl, yo obedecí a la voz de Jehová y fui en esa misión. Y he traído al rey Agag, amalecita, y destruí a todos los amalecitas.
Pero el pueblo, dice, el pueblo trajo el botín para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel le dice, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Por cuanto desechaste, le dice el profeta, la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y allí vemos que Saúl le dice, perdona mi pecado y adoremos a Jehová. Samuel obviamente no quiere ir con él, así que comienza a marcharse y allí Saúl lo toma por el manto y este manto se rasga y vemos que Dios va a darle una sentencia. Su reino iba a ser rasgado. Ningún descendiente de Saúl iba a estar en el trono. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y dice Dios, y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Ya en el capítulo 13 Dios le dijo, Dios se ha buscado a alguien conforme a su corazón. Y ahora le dice, Dios va a poner a alguien mejor que tú. Saúl vuelve a decirle, yo he pecado, ahora con más convicción, pero te ruego, dice, que me honres y adoremos a Dios. Samuel accede a ir en este momento, pero la única forma que Dios aceptaba, en este caso, ese momento de adoración, era la obediencia. Así que después de que Saúl adoró a Dios, Samuel hizo traer al rey Agag. Y en obediencia a Dios, el mismo profeta lo toma a Agag y lo mata. Y antes de matarlo, le dice, como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y dice la palabra que allí el profeta se fue a Ramá y nunca más lo volvió a ver a Saúl en su vida. Y mientras en Ramá Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Mientras Samuel lloraba a Saúl, Dios le dijo, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? Y allí nos encontramos en el capítulo 16, versículo 13, 14, donde dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y dice el versículo 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Allí comenzó a declinar la vida del rey Saúl, teniendo celos amargos, envidias contra esta persona que era mejor que él, contra David. Y se va a pasar el resto de su vida persiguiendo a David para poder matarlo, para poder sacárselo de encima, deshacerse de él. No solo eso, sino que comete el pecado de matar a los sacerdotes de Nob, porque ellos habían ayudado en una oportunidad a David. También su relación con su hijo Jonatán se había resentido porque Jonatán se había hecho muy amigo de David y lo defendía siempre delante de su padre Saúl. Vamos a encontrarlo luego a Saúl en el capítulo 28. Ya él era muy grande, tendría unos 70 años o 72 años, y dice que él en un periodo de su reinado había había desterrado a todos los encantadores y adivinos que estaban en Israel,
conforme a la palabra que estaba en Deuteronomio 18, 10, 11, que dice que aquellos que practicaban estas cosas de los adivinos, los encantadores, era abominación a Dios. Pero en ese momento, una vez más los filisteos vuelven a atacar a Israel y ya el profeta Samuel había muerto y el rey Saúl no tenía paz en su corazón, su mente y su corazón estaban ya turbadas, estaba desgastado de tantos años de perseguirlo a David y toma una tremenda y mala decisión, que fue la de ir a consultar a una adivina para ver qué hacía, si iba o no a la guerra contra los filisteos. Vemos que Saúl no se humilló delante de Dios. A pesar de haber cometido un montón de errores, él pudo haber tenido la oportunidad de volverse a Dios en ese momento, de verdaderamente pedirle perdón y de que Dios le hablara a su corazón. Sin embargo, él hizo todo lo opuesto. Y allí en el capítulo 31 nos cuenta que Saúl va a esta batalla con los filisteos junto con todos sus hijos, y que en esta batalla Saúl es herido, y al escaparse de los filisteos le pide por favor a su escudero que lo mate, porque no quería que los filisteos lo agarraran y lo escarnecieran y que lo mataran con espada. Este escudero obviamente se negó a esto, y dice que Saúl mismo se inclina sobre su espada y allí muere. En esta batalla muere Saúl, mueren sus hijos y también el escudero que también se mató a sí mismo. Realmente este es un final trágico, un final muy triste para este rey que había comenzado muy bien, pero que va a tener este final. Saúl era alguien que en su apariencia, en su modo en su estatura, era una persona hermosa y era humilde al principio. Tenía todas las de ganar, pero sin embargo vemos cómo fue con el tiempo decayendo. Al principio de su llamado él fue humilde, se escondió porque tenía miedo a fracasar, porque se sentía incapaz, pero luego comenzó a ser una persona impaciente, una persona desobediente, una persona que hacía juramentos insensatos, y la palabra de Dios dice que no debemos hacer votos a la ligera. No atendió ni obedeció a la palabra de Dios en contra de los amalecitas. Saúl fue llamado por Dios para cumplir una misión, pero sin embargo durante toda su vida luchó con la envidia que había en su corazón en contra de David, con el miedo al fracaso, luchó con inseguridades, luchó con la arrogancia, había arrogancia en su corazón, era una persona impulsiva, era una persona que se sentía traicionada por Jonatán, traicionada por David, traicionado por la esposa de David, que era su propia hija Mical. Y podemos ver que Saúl nunca tuvo una relación con Dios, ni tampoco le interesó tenerla. Nosotros leemos muchas veces ahí en 1 Samuel 15, 21 y el versículo 30, donde van a ofrecer las ofrendas, y le dice, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios, le dice a Samuel, a Jehová tu Dios. En su relación personal, Dios no era su Dios, Dios era el Dios de Samuel, Dios era el Dios de Israel, pero no era el Dios de Saúl. Y en nuestro andar cristiano, muchas veces nosotros vamos a tener esos altibajos, no siempre nuestra vida nos vamos a sentir
digamos, bendecido. Va a haber muchas veces tiempos de pruebas, de dificultades, pero nunca debemos dejar que en esos tiempos, tanto sea de bendición como a veces con las pruebas, nunca debemos dejar de tener una relación con Dios, ya que eso nos va a ayudar a poder mantenernos fieles hasta el fin. Y la palabra del Señor dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. En este caso, el rey Saúl no se humilló delante de Dios, y por eso tuvo este tan triste final. Que nosotros podamos, con este rey, poder aprender y podamos pedirle al Señor que nos ayude a cambiar y a poder realmente confiar en Él y tener una relación con Él. Que el Señor te bendiga ricamente. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al
tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro. Gracias, Señor, porque podemos estar delante de tu presencia, sabiendo, Señor, que tú nos recibes. Venimos delante de ti a ofrendarte nuestra alabanza en esta tarde, nuestra adoración, Padre. Contemplar, Señor, tu grandeza, tu hermosura, tu santidad, Señor, tu amor. Gracias, Señor. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Gracias, Señor.